el Ah, formulario. ok, gracias. Disculpe. Ahí en el formulario salen automáticamente. ¿Sí? ¿Me confirman los demás compañeros? Si pudieron obtener las respuestas. No, profe, yo sí no tuve la respuesta. No, en realidad no lo deja ver. Ah, ok, entonces fue que no la configuré bien. Entonces ahorita miramos esa parte, les paso las respuestas de ayer y las de ayer. Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. Álvaro, ¿algo más? No, señor, tranquilo. Gracias, profe. Listo, para que bajemos ahí la mano y no, por si necesita hacer otra intervención. Listo. Ahorita les paso esas respuestas. Eh, el día de hoy vamos a mirar la parte de la geometría solar. Es un paso importante para entender cómo funcionan este tipo de sistemas, porque pues es la fuente de energía que tenemos. Entonces tenemos que tener conciencia de cómo funciona esa energía y cómo la vamos a aprovechar de mejor manera. Entonces para eso vamos a hacer acá un pequeño repaso de cuál es el movimiento de la Tierra para ver cómo dicho movimiento afecta la cantidad de energía que va a llegar a la superficie terrestre. Entonces sabemos que la Tierra tiene dos movimientos, uno de rotación y uno de traslación. El de rotación es aquel que hace la Tierra sobre su propio eje y el de traslación es el que hace alrededor del Sol. Entonces el de rotación, todos sabemos que tiene una duración de 24 horas. El de traslación tiene una duración de aproximadamente 365 días. Es una aproximación que se hace teniendo en cuenta también pues los años bisiestos. Entonces vemos acá que de la energía sale, perdón, del sol sale la energía. Esa energía pues se distribuye radialmente acá en tres dimensiones. Parte de esa energía pues va a llegar acá a la superficie terrestre y parte de esa energía pues se va a perder eh, porque se refleja en la atmósfera y otra sí pues llega a la superficie. Entonces ya vamos a mirar cuánta de esa energía se puede aprovechar. Entonces acá ya para mirar los números tenemos una constante solar de vatios por metro cuadrado, un valor de 1361 vatios por metro cuadrado, precisamente. Entonces, como les estaba diciendo, parte de esta eh, potencia se va a dispersar, se va a absorber y se va a reflejar. Entonces, nosotros más o menos vamos a tener en la superficie horizontal, en un día despejado de mediodía, 1000 vatios por metro cuadrado. Es una aproximación que se hace para hacer los cálculos. Esto evidentemente puede cambiar hacia arriba o hacia abajo, puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo pues también de la geografía donde nos encontremos. Eh, Hay otra unidad de medida que es el kilovatio hora por metro cuadrado. Ahí estamos hablando ya de la irradiación, que es una medida que vamos a utilizar mucho a la hora de hacer los cálculos. Ya vamos a mirar. En lugares muy soleados, desiertos subtropicales, este valor es más o menos entre 6 y 7 kilovatios hora por metro cuadrado. En zonas ecuatoriales urbanas como Bogotá, el promedio anual es de entre 4 y 5. Ya vamos a mirar cómo calculamos este valor, cuáles son las fuentes que vamos a utilizar para eh, calcular este valor que es bastante importante a la hora de hacer las medidas. En regiones nubladas, pues este valor va a disminuir, va a estar entre 2 y 3 kilovatios hora por metro cuadrado. En,
Entonces, es importante que tengamos en cuenta que nos va a servir más este valor, el de 1000 vatios por metro cuadrado. Este es el que llega a la atmósfera, no nos sirve para tanto. Entonces, este valor lo vamos a utilizar ahorita más adelante. Tenemos también que repasar el tema de las coordenadas geográficas en un punto de la superficie terrestre para eh, entender cómo va a ser esa orientación del panel. Si lo vamos a poner al norte, al sur, al oriente, al occidente, si lo vamos a poner horizontal. Para eso nos va a servir estas coordenadas. Entonces, acá haciendo un repaso eh, de geografía de noveno grado, de octavo grado, sabemos que tenemos líneas de latitud y líneas de longitud. Entonces, la latitud siempre se mide con respecto al ecuador, que es el centro del, como se dividió acá el globo terrestre. Entonces, acá es Ecuador, esa línea ecuatorial, que es una línea imaginaria, nosotros la vamos a tomar como referencia para hacer el resto de mediciones, para mirar las otras paralelas. Estas son líneas paralelas. Fíjese que son líneas horizontales. Entonces, todo lo que esté hacia arriba de esta línea de referencia del Ecuador es la latitud norte. Y todo lo que esté hacia abajo de esa línea es latitud sur. Entonces, observemos que acá Colombia tiene latitud norte y acá un pedacito podría estar en latitud sur. Ángela dice que no se ve nada. ¿Me confirman, porfa? Sí se ve bien, profe. ¿Si se ve bien o no? Edison nos dice que Está bien. perfecto, David, profe. Giovanni, bien. Listo. Revisa la conexión, Ángela, porfa. Gracias, Magda. Eh, la longitud también, pues, es una lógica muy parecida a esta, solamente que tenemos acá. José David dice que estamos en la mitad. Toca ir a mirar a ver si estamos exactamente a la mitad. Tenemos acá la longitud. Seguimos esta misma lógica. ¿Cómo se llama este meridiano? ¿Sí se acuerda? Greenwich. El de Greenwich. Ujú. Sí, señor. Entonces acá, esta se llama Ecuador y esta se llama Greenwich, acá por una ciudad que hay de Inglaterra. Entonces ese es el punto de partida para las otras paralelas. Entonces acá, en esta parte teníamos norte y sur, acá tenemos el oriente y el occidente, o el este y el oeste, oriente y occidente. Listo, entonces acá vamos a mirar un ejemplo, acá una localización. Entonces tiene desplazamiento con respecto al Ecuador hacia el norte. Entonces acá nos dice 23 grados norte y eh, acá nos dice 21,46 grados hacia el occidente o menos 21,46 grados. O sea, hacia la derecha los puede tomar como negativo, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo. O lo lee así, 21,46 grados oeste o hacia la derecha sería este, oriente. Entonces creo que acá en esta gráfica es bastante sencillo. Vamos a mirar acá una animación de donde sacamos esta información. Entonces ahí tenemos las coordenadas. Vamos a rebobinar acá esto. Entonces acá sale un punto eh, aleatorio. Entonces hay una aplicación que se puede hacer en GeoGebra y podemos moverlo hacia arriba, hacia abajo, hacia derecha o hacia izquierda. Entonces Bogotá, ¿cuáles son las coordenadas de Bogotá? ¿Alguien de pronto que se la sepa? Bogotá está más o menos a 4 grados norte, latitud norte, y de longitud está hacia el oeste
76, si no estoy mal, 74. Estamos por acá. 74 creo que es 76 a 4 grados norte. Esa es nuestra ubicación, ¿sí? Fácil. Entonces acá tienen esta parte verde, nos dice la longitud y acá la parte morada, si ve que crece y decrece, nos dice la parte de la latitud. Latitud norte, latitud sur, longitud este y longitud oeste. Fácil. Estamos más o menos ahí. Entonces fíjese que acá en Colombia estamos prácticamente que en la línea ecuatorial, por eso acá toda la geografía que está alrededor del Ecuador no tiene estaciones o no son tan notorias, como por ejemplo el verano en Europa, el verano en el sur del continente, que sí es más notorio. Acá en Colombia pues es un poco más tenue. Sí, sí tenemos, pero no es tan evidente. Mm, Vamos a mirar acá ahora. Listo, vamos a continuar acá con la presentación. Vamos a mirar los otros puntos de referencia, que son el azimut y el cenit. Entonces, el azimut simplemente nosotros haciendo un corte transversal, haga de cuenta que cortamos acá la esfera en dos por la parte roja, o sea, la parte en dos y se sitúa ahí en el centro. Entonces, estamos acá, parados ahí en el centro en ese corte. Entonces, tenemos arriba el norte, abajo el sur, el occidente y el oriente. Fíjese que el Sol va cambiando de posición. Cuando está en el norte, nosotros vamos a tomarlo como posición cero y va cambiando hacia el oriente hasta llegar a 90 grados. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como el ángulo de azimut. Ángulo de azimut. Y luego tenemos el ángulo de cenit, que es nuevamente pararse acá y mirar cuál es esa posición de altura, cuál es la posición que tiene el Sol a lo largo del día. Entonces ese ángulo lo llamamos cenit y también varía desde 90 grados hasta cero. Es decir, que cuando usted tiene el Sol sobre la cabeza, estamos a 90 grados, cenit. Cuando el Sol se oculta en el horizonte, estamos a 0 grados. O lo pueden medir con el ángulo complementario, que es el ángulo de elevación. Puede tomarlo acá, 0 en el horizonte y 90 en el momento que esté sobre su cabeza. Ese es el de elevación. El de cenit es 0 acá y 90 acá. Es lo mismo, se lo puede entender como ángulo de elevación o como cenit, pero son complementarios. Entonces, este se llama azimut cuando cortamos la esfera en dos y acá en la altura del Sol sobre la referencia. O sea, es algo relativo a su posición. Sí, Jorge. Inge, ¿tiene alguna relación, por ejemplo, que las 12 del mediodía sería entonces el ángulo 90? ¿Tiene alguna relación la hora de pronto para también tener una aproximación al ángulo? Pero, digamos, alguna implicación a la hora de hacer el diseño del sistema. Sí, si usted dice que el ángulo 90 grados del Sol está en toda la parte superior, por lo general sería, o entiendo yo, son las 12 de mediodía. Ujú. Y que de Sí, pronto, no sé, algún ángulo a las 10 de la mañana sea algún ángulo cercano. sí, claro, nos va a servir para la orientación del panel. Entonces, lo que nos dice acá la teoría, la literatura, es que si estamos en latitud norte, el panel tiene que ir mirando hacia el sur. Pero fíjese acá que como estamos prácticamente que en el Ecuador, nos podemos dar una viabilidad, tenemos un mayor rango de orientar el panel donde mayor se nos facilite. Pero todas estas medidas
obviamente pues toca tenerlas en cuenta para optimizar el funcionamiento del panel. Simplemente son referencias, es algo relativo a la posición. Ok, gracias. Listo, con gusto. Sí, José Raúl. Profe, muchas gracias. Profe, una preguntita. ¿Cuál sería el ángulo más indicado para una buena posición del panel? Acá, como les decía, en Bogotá estamos a 4 grados. Entonces estamos en latitud norte. Lo ideal sería poner el panel mirando hacia el sur a 4 grados. Pero nos O- toca tener en cuenta otras cosas, otros factores que ya vamos a mirar más adelante. Entonces no ah, nos adelantemos. así. Sí, ¿Listo? por ejemplo, aquí en Medellín, no sé, porque aquí en Medellín entonces ya tiene que cambiar, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ese ángulo, de acuerdo. Ahorita miramos cuál es la latitud de Medellín. Tiene que ser más. ¿Por ahí cuántos grados? ¿7? ¿6? ¿5? Acá estamos a 4 más o menos. No sé, no les sabría responder, profe. Ya miramos ahorita en el software de a cuánto está Medellín. Muchas gracias. Listo. Carlos Alberto. Profe, Señor. Qué pena la pregunta y la interrupción. ¿Qué Sí, tanto Carlos. nos influye la contaminación para la recepción total de la, de la cantidad solar, de la luminiscencia? Sí, claro, va a ser un factor bastante trascendental. Muy importante. El tema de la suciedad, el tema de las sombras, el tema de las nubes. Va a ser bastante crítico para el buen funcionamiento del panel. Ya vamos a ir mirando eso. Listo, entonces acá como les decía, viene la radiación del sol, llega acá a la superficie terrestre, una parte se refleja. En conclusión, más o menos estamos hablando de 1000 vatios por metro cuadrado de lo que está llegando efectivo acá no a la atmósfera, sino a la superficie terrestre. Vemos también acá, hay que tener en cuenta que esa rotación de la Tierra no está en el mismo plano de la eclíptica, es decir, tiene una inclinación de 23.26, 23 grados 26 minutos con respecto a este plano de la, de la órbita. Entonces, debido a esa inclinación es que suceden las estaciones. El solsticio, el equinoccio, todos estos fenómenos naturales es debido a esa inclinación y a la rotación de la Tierra. Entonces no es lo mismo hacer un análisis acá en Colombia que hacerlo en Argentina, que hacerlo en México, porque va a cambiar ese factor de la radiación solar. Entonces ya vamos a mirar cómo calculamos esa radiación específica. Entonces acá tenemos el resumen de lo que es el azimut y el cenit. Entonces el azimut habíamos dicho que es el cambio que hay acá en este plano y el cenit es la altura. Entonces el azimut es esta trayectoria que está haciendo a lo largo del día, de oriente a occidente, y la altura es la que tenemos también en en este otro plano. Profe, Señor, o sea que el azimut y el zenit están relacionados con la latitud, no con la longitud. no, latitud y longitud es una coordenada para usted Por eso, encontrar, digamos, dónde está Medellín. Le va a decir, está en tal punto, latitud y longitud. Y el azimut y el cenit es la altura a la que está y la posición. Entonces, el azimut le dice la posición del sol y el cenit le dice la altura a la que está. ya. Por eso estas son medidas relativas, Sí, porque señor. va a depender del lugar donde usted esté, mientras que la latitud y la longitud son cosas que nunca cambian. Sí, profe, muchas gracias. Medellín, Bogotá siempre van a tener las mismas coordenadas, mientras que el sol sí va cambiando de posición a lo largo del día y a lo largo del año. Estas son las medidas para eso. por ejemplo, Señor, sí, Henry, profe, señor, no se disculpe, le está escuchando. disculpe para todos. Por ejemplo, acá en Chile, esto desde que son las 6, eso ya está caliente, pero bien fuerte.
También vamos a mirar eso, el tema de la temperatura. Sabemos que el panel, entre más frío esté, mejor eficiencia va a tener. Entonces muchas veces uno piensa que porque eso está haciendo el rayo del sol y está calentando, vamos a tener mayor eficiencia y no es tan así. Toca mirar bien esa parte. Hermes, Profe, buenas noches. buenas noches. El panel tendría que estar en movimiento Sí, también como hay, para recibir una mejor cantidad de energía solar. sí señor. Esa es una decisión también que Ah, va a depender de la geografía, si el panel está quieto o está en movimiento. Ya vamos a mirar eso con calma. gracias, profe. Listo. Robinson, Profe, por señor. ejemplo, entonces, para decidir si el panel es estático o en movimiento, porque veo por lo menos en los proyectos solares que colocan unos estáticos y unos en movimiento. Sí, ¿Cómo señor. hacen para tomar la decisión? Precisamente por lo que estamos mirando ahí, por la geografía, por la posición, también tiene que ver con el costo. No es lo mismo hacer una instalación a ras del suelo que hacerla en un techo, en una terraza, en un tejado. En un tejado sería más difícil que eso quedara en movimiento, mientras que a ras de suelo es más viable que el panel quede en movimiento. No, pero o sea, por ejemplo, aquí en Ibagué, en el proyecto Escobar Celsia, hay mesa fija y hay movimiento, entonces, o sea, y en el mismo proyecto, no, o sea, no varía, digamos, no hay diferencia mucho digamos, de la latitud y eso, y es casi la misma posición del sol porque es dentro del mismo proyecto. Listo, Robinson. Ahorita más adelante vamos a mirar unos proyectos precisamente y vamos a llegar a una conclusión y miramos por qué, listo, para no desviarnos acá tanto esto. Listo, listo. Ya miramos. Alfonso, Profe, yo entendería entonces que la CIMUT y el CENIC tienen que ver una parte con el ángulo relativo que tiene la Tierra con respecto a la posición del Sol. Como ella no tiene un ángulo recto entre la dirección del Sol y su vértice o su eje de rotación, entonces es sobre ese eje que tendríamos que tener en cuenta la posición del Sol. sí, Y señor. además de eso que varía en el transcurso del año, varía esa posición precisamente por la traslación de la Tierra. Sí, señor. Claro, nos toca ir a hacer un análisis a lo largo del tiempo. Entonces ahí es donde nos toca mirar el historial de datos de 10, 20 años para mirar cómo es el comportamiento, porque esto es bastante dinámico y es bastante relativo. Porque sabemos que pues el sol no es el que se mueve, nosotros somos los que estamos en movimiento, pero precisamente estamos calculando acá el movimiento relativo a un punto fijo. Entonces por eso toca ir a mirar los datos, también a hacer mediciones. Entonces vamos a ver que no es tan difícil. Lenny, Buenas noches. buenas Profe, sí, noches. lo que dice el compañero tiene razón, porque los paneles que yo he instalado, centralado, no he sido auxiliar, algunos los ponemos a 90 grados siempre lo ponemos encima de un techo, o sea, de una base, lo ponemos a veces a 90 grados, a 45 grados, a 120 grados, entonces eso es lo que este compañero tiene razón. Ajá, sí, ya ahorita vamos a mirar bien esa parte de cómo van a estar orientados y por qué razón están así. Luis, Ángela, O sea, una duda respecto, mencionaron algo sobre las temperaturas. Profe, en un clima como, por decir, La Guajira, como Cartagena, que son climas que tienen demasiadas temperaturas, ¿eso influye mucho en el nivel de energía que ellos puedan almacenar y su vida útil? sí,
La temperatura tiene mucho que ver con el buen funcionamiento del panel. Entre más frío esté el panel, mejor va a ser su curva de potencia. Ten en cuenta que el panel no va a almacenar energía. La que la almacena es la batería y la batería también es ideal que esté a baja temperatura. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, ya vamos mirando eso, tranquilos, ya los vamos resolviendo esas dudas más adelante. Felipe López. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Sí, señor. Profe, ¿cómo se implementaría este tipo de sistema en países donde tienen estaciones? Vemos que pues en Alemania, en Holanda, en Noruega y todo este tipo de instalaciones y funcionan bastante bien. Solamente que pues hay que tener en cuenta todo lo que acabamos de hablar para darle una buena inclinación al panel, utilizar una tecnología eficiente y entender que solo va a funcionar cierta temporada del año. Ustedes saben que, por ejemplo, en Suiza son meses que está totalmente oscuro, en Holanda está totalmente oscuro y hay otros meses que hay, todo el día va a estar eh, clarito, va a estar de día. Entonces hay que acoplarse a eso. Ellos se acoplan a eso, hacen sus cálculos, sacan sus conclusiones y hacen su sistema. Son países que tienen esta tecnología y la saben aprovechar de buena manera. Listo, vamos a mirar acá. Vamos a seguir con la presentación. Yo sé que ahí van saliendo más dudas. Em, con el tema de las mediciones, estas mediciones pues las podemos encontrar, las podemos hacer empíricamente. Hay una serie de herramientas para medir todo lo que estamos hablando de la energía proveniente del sol y también pues hay un historial de datos, una estadística. La idea es confrontar esa medición empírica con la estadística para complementar la información y que sea de mejor calidad. Entonces, eh, acá vamos a mirar las unidades. Entonces, la irradiancia la vamos a medir en términos de potencia y en términos de área. Entonces, la potencia la medimos en vatios, el área la medimos en metros cuadrados. Hay otra medida que es la irradiación, esa es una medida de energía, vatio por hora, vatio hora, sobre área, metro cuadrado. Ya vamos a mirar para qué nos va a servir esto. Entonces hay diferentes tipos de radiaciones. Voy a adelantar acá, creo que la embarré poniendo acá el orden de esto. Voy a cambiar acá, poner esto acá arriba. Sí. Entonces tenemos diferentes tipos de radiación, acá bastante intuitivo acá en esta imagen. Viene la radiación que es directa, otra que es difusa. Difusa se refiere acá a la interacción que hace con la atmósfera, con las nubes, y otra que es con el suelo. La fórmula dice Carlos, esta de acá, la de la irradiación, la de la irradiancia, perdón. Sí, sí, señor. Potencia sobre área, vatio sobre metro cuadrado. Tranquilo que eso lo vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Nos lo vamos a encontrar bastante. Eh, la irradiación es la cantidad de energía, ya estamos hablando de energía, sobre una superficie. Entonces, ¿cuánta energía por metro cuadrado vamos a aprovechar? Un poco más intuitiva que la potencia. Acá, como les decía, hay una radiación que es reflejada. Esta también la llamamos, ¿dónde está? Esta de albedo, la que refleja en el piso. Las otras, pues son más, un poco más intuitivas, más fáciles de entender, que es la directa. O sea, tenemos acá una que es global, que es la suma de la directa con la difusa. Entonces, la global es la suma de esta difusa más la directa. La normal es esta de acá, la que viene perpendicularmente al plano del panel. Cuando hablamos de normal, quiere decir perpendicular, es decir, a 90 grados. Una irradiancia normal que sería lo óptimo, sería lo ideal, que siempre estuviera perpendicular. Por eso en algunos
en algunas instalaciones. eh, Se prioriza eso, que siempre haya esta normalidad, esta perpendicularidad. Entonces, como el sol se va moviendo, el panel se va moviendo, siempre manteniendo esa normalidad, esa perpendicularidad. En otros lados, pues ya vamos a mirar, no es tan fácil, no es tan viable hacer este tipo de movimiento. Ya vamos a mirar ahorita unos ejemplos. Y acá tenemos la difusa, que es la que estamos viendo ahí. Se reflejan las nubes y cae hacia el panel. La de albedo también es importante tener en cuenta cuál va a ser ese color y cuál va a ser el material de la superficie donde va a ir puesto ese panel, que pues va a ser bifacial porque va a aprovechar esta irradianza reflejada. Entonces puede ser de nieve, de arena, de vegetación, de agua. Entonces sabemos que la radiación, que la luz, se va a reflejar en ambientes claros. ¿Dónde estaba esa parte? Bueno, eso creo que está más adelante en las mediciones. Entonces, acá ustedes, ¿cuál cree que va a reflejar más luz? ¿La nieve, la arena, la vegetación, el agua? La nieve. La nieve, Profe, ¿sí? yo diría que el agua, ¿El agua? ¿El agua, Lenin? ¿Por qué? porque por el reflejo. Y más que todo, también o sea, como el calor que fluye entre el sol y el agua se vaporiza, ayuda también al panel. ¿Listo? ¿Qué más teorías tenemos? La nieve, La nieve. ¿Por qué, Jorge? porque se dice que el color negro absorbe toda la luz. En cambio, la nieve por lo blanco la debería rechazar. Ajá. Ahí lo que acaba de decir Jorge es cierto, Lenin. Pilas porque no es no es tanto por el material, sino por el color. Entonces, todos los colores oscuros van a absorber la luz. Tenga en cuenta que la radiación solar, todo lo que va a aprovechar el panel, como el fotovoltaico, es lo que eh, aprovecha es la luz. O sea, esto es un fenómeno fotoeléctrico. Entonces, tiene que ver es la parte del color, vea, más que el material. Entonces, sabemos que la nieve, al ser blanca, va a reflejar la mayor cantidad de ese espectro electromagnético que viene del sol, más que el agua y más que la vegetación, que son colores más oscuros. ¿Listo? Sí, Luis Miguel. Profe, es decir, que ahí vamos a la teoría sobre, por eso mismo se instalaron el tema de los energía eólica en La Guajira, porque hay más zona desértica, ¿es posible? Más aprovechar los vientos que en este caso la luz del sol. Sí, tocaría ir a mirar por qué tomaron esa decisión, si fue económica, si fue social, si fue ambiental, porque uno pensaría que en La Guajira pues las condiciones son buenas para una instalación fotovoltaica. Yo creo que fue más por el tema económico. Vamos a mirar acá Profe, algunos ejemplos de instalaciones en Colombia para mirar a ver por qué se toman esas decisiones. Sí, sí, profe, sí. qué pena. No, Perdón, voy a pues respetar hasta acá la tengo. el orden de la fila. Vamos a darle la palabra a Hermes, que levantó primero la mano, y ya le doy la palabra a José. Hermes. Profe, pero digamos que la temperatura en cuanto a la arena no sería como, digamos, la nieve, el frío no tiene nada que ver, Sí, claro, también. porque la arena, digamos, es más seca, más Sería, caliente, digamos. ¿dónde sería más eficiente el sistema? ¿En la nieve o en la arena? Teniendo en cuenta, Pues, suponiendo que tenemos la misma radiación. pues basado en el color sería la nieve, pero en temperatura sería la arena que es más seca. Todo lo La contrario, nieve el sistema es más eficiente en la nieve. la Porque nieve porque no funciona por el calor, sino por la luz. por Por la ambas. Acá en luz. este caso Gracias. sí sería por ambas, porque el blanco refleja más y la nieve ayuda a refrigerar el panel. Sabemos que el panel va a funcionar mejor a baja temperatura. Ah, ok. Después miramos bien esa parte de los Gracias. paneles.
cómo funciona. José Raúl. Profe, no, con el tema del compañero pues que decía lo de la energía eólica en La Guajira, pues hasta tengo yo entendido, una de las principales condiciones para que una generación sea eficiente tiene que ser que el suministro natural sea constante, que no tenga variaciones. Por ejemplo, una caída de agua tiene que ser constante para poder que el generador siempre gire a la misma velocidad y no esté subiendo o bajando la velocidad por el tema del cambio de fluido. Lo mismo que en la Guajira es por el viento, que el viento allá también es constante, siempre no varía mucho, ventea constantemente. Entonces, ese es uno de los condiciones pues, para que un sistema de generación sea productivo y sea más estable. Por ejemplo, el tema de la energía solar, la radiación solar tiene que ser siempre la misma. No puede estar variando, a menos pues, de las condiciones climáticas que estamos mirando ahora, ¿cierto? Sí, a lo largo del historial que vamos a mirar ahorita, vemos que pues es bastante lógico, bastante constante. Sí han habido pues algunos picos, algunas variaciones, pero pues hay que tener esa consideración para hacer futuros pronósticos. Entonces ya vamos a mirar esa parte. Listo, entonces acá el tema de la radiación, cuando miremos el tema de los paneles, vamos a volver a esa parte ya un poco más al detalle. Como les decía, existen unas herramientas de medición de esa radiación, de esa energía. Tenemos acá el piranómetro, los hay de diferentes gamas, de diferentes clases. Tenemos acá uno que de pronto es más de bolsillo, algo más práctico. Estos ya son unos piranómetros eh, utilizados en el control de estos sistemas. Entonces, más utilizados allá en esos parques solares donde se debe garantizar una calidad de energía. Entonces, estos piranómetros lo que están haciendo es midiendo precisamente esa irradiancia en vatios por metro cuadrado para determinar la cantidad de energía solar disponible en cualquier lugar. Entonces se puede poner acá horizontal, se puede poner en el ángulo del panel. Entonces es importante para validar también esos datos que nosotros encontremos en las diferentes fuentes de información que vamos a consultar. Ya ahorita miramos cuáles son esas fuentes. Tenemos el pireleómetro, que es prácticamente que la misma herramienta, solamente que va a estar más enfocada. Va no solamente, eh, o mejor, solamente va a medir la radiación directa que cae sobre el panel. El piranómetro mide la que viene de cualquier superficie, de cualquier lado. El pireleómetro solamente va a medir la que viene directamente del sol. Por eso tiene acá un límite de campo, una visión de aproximadamente 5 grados. Esto también tiene un eje acá que se va moviendo para ir siguiendo el sol únicamente, despreciando lo que venga de otro lado. Obviamente hay algunos que son más precisos que otros. Entre más preciso, pues va a aumentar su costo. Y tenemos el albedómetro, que no es más que dos piranómetros en uno solo. Uno está midiendo la radiación que viene por la parte de arriba y el otro como su palabra lo dice, de la radiación de albedo, la que viene reflejada por la parte de abajo. Entonces acá nos dicen unos valores típicos. El valor de medición de él es adimensional, varía entre 0 y 1, o también en porcentajes. Entonces acá un ejemplo. Nieve fresca está entre 0.8 y 0.9. Un valor de entre 0 y 1, ¿sí ve? Entonces quiere decir que en nieve fresca se está reflejando un 80 o 90%. La arena clara, que podría ser la arena del desierto o la arena de una playa, está entre 0.3 y 0.4, o entre el 30 y el 40%. Ya que ya la diferencia es bastante. El asfalto, que sabemos que es un material oscuro, está entre 0.05 o 0.1, es decir, entre un 5% y un 10%.
Entonces tenemos que tener muy en cuenta en qué superficie vamos a poner el panel, si vale la pena poner un panel bifacial o no, dependiendo de esa superficie, el color de esa superficie. Listo, entonces acá otro concepto importante es el de las horas solares pico, que es con el valor que nosotros vamos a hacer todo el cálculo del sistema. Entonces vemos esta curva de irradiancia en vatios por metro cuadrado. Es esta línea roja que estamos viendo ahí. Entonces empieza a ocurrir la irradiancia acá entre las 5 y 6 de la mañana. Estamos acá en horas del día, 5 y 6 de la mañana, empieza a crecer. Acá a las 8 ya tenemos un valor más grande, hasta llegar acá al 1000, que era el que habíamos dicho, que es el promedio, es lo más habitual. ¿A qué horas? A las 12. Luego de las 12 empieza a decrecer hasta llegar acá más o menos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, dependiendo también de la época del año y del lugar geográfico. Esta gráfica aplica más para lugares acá cercanos al Ecuador. Listo, entonces, ¿cómo hallamos estas horas solares pico? ¿Cómo hallamos esta radiación solar? Simplemente haciendo la integral, acá esto es una operación que es hallar el área bajo la curva. Eso se hace a través de una integral, pero acá pues no lo vamos a hacer de esa manera, se hace de una manera visual, de una manera geométrica. Entonces vemos que gran parte de este rectángulo amarillo está dentro de la curva. Vemos que acá sobra un pedazo, acá sobra otro pedazo, pero acá falta. Y observe que esta parte que está sobrando es muy parecida a la que está faltando. Entonces imagínese cortar acá, corte y pegue, y más o menos estamos llenando la curva y ahí hallamos esa área. Entonces simplemente es multiplicar acá 1000, que es la altura, multiplicarlo acá por la base, que sería más o menos 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.2, y esa sería la radiación disponible medida en kilovatios hora por metro cuadrado, que es una medida que se utiliza a la hora de hacer el cálculo del sistema, al igual que las horas solares pico. Acá tenemos otra curva, esto ya es para Bogotá, pero creo que se ve mejor acá en esta imagen, se entiende mejor la idea. Listo, más o menos entendido esta parte. ¿Alguna duda ahí? ¿Observación? ¿Aclaración? Fíjense que ahí estamos hablando de irradiación, estamos hablando de irradiancia, que son conceptos diferentes. Horas solares pico, todo eso se va a utilizar a la hora de hacer los cálculos. Entonces es importante que no confundamos esos conceptos. Hermes. Profe, la altura nos ayuda en cuanto a Bogotá. Sí, claro, en el tema del frío. El panel Ok, va a tener mejor comportamiento en lugares más frescos. gracias. Listo. Acá, sí, José Raúl. Profe, ahí hay una cosa ahí como que es como contradictorio, ¿cierto? Porque, o sea, el panel mientras más fresco esté, más eficiente va a ser, ¿cierto? Es Sí, como la señor. idea. Sí, señor. Y uno se lleva la relación perómetro, entonces en un desierto, en La Guajira o en una tierra muy caliente, se supone que uno debería de generar mejor, trabajar mejor, y mentiras que no, no es así. Sí, Habría que, tocaría. habría que colocar algún sistema de ventilación y de refrigeración. Sí, el sistema más utilizado, digamos, en las partes cálidas es dejar un espacio entre la superficie y el panel para que pueda fluir el aire. No dejarlo tan pegado al piso ni a ninguna superficie. Buenas noches.
Sí, Henry, Profe, tengo una duda. señor. O sea, si podemos o unas bombillas de incandescentes de sal, podemos simular funcionar con esa energía que irradia la luz de la bombilla es incandescente. Es como una pregunta que tengo ahí, una duda. No, no entendí bien de la bombilla incandescente. La primera parte, ¿cómo es? O sea, hay unos paneles, ahorita le escuché sobre unos paneles que por, son fotovoltaicos. Y si o sea, si simulamos la luz y la radiación, la temperatura, con luz de una bombilla incandescente, podemos simular, puede trabajar en los paneles de esa manera. No le entiendo esa parte de la simulación, porque pues hay sistemas que están conectados directamente la carga al panel. No sé si esa es la pregunta, que no necesita batería, ni inversor, ni nada, sino de una vez viene conectado al panel, solamente con un regulador para mirar para alimentar esa carga, pero no le entiendo esa parte de la simulación. Profe, él pregunta que si la luz de una bombilla puede reemplazar la luz del sol. Ah, Que ok. si trabaja igual el panel con una luz de una bombilla Sí, claro, o pero pues no. no sería eficiente. Se hace más que todo en laboratorios, en espacios donde usted esté haciendo pruebas. Sí puede funcionar, pero pues ya en la práctica no es eficiente que se utilice ya un bombillo para generar energía. No, no tiene sentido. Sí, claro, funcionaría porque luz es luz, de la fuente que sea. Listo, vamos a mirar acá esta última gráfica. Ahorita miramos de dónde sacamos la gráfica porque ya no estamos un poco cortos de tiempo. Acá en esta gráfica es basada en datos históricos de X tiempo. Acá tomaron más o menos 20 años, desde 2005 hasta el 2025. Y es una gráfica de radiación. Entonces vea que hay unos patrones que se repiten acá durante todo el año. Entonces, estos son gráficas que son mensualmente. Entonces acá digamos que en Bogotá la mayor radiación está entre diciembre y enero. Entonces estos son esos picos, entre diciembre y enero, a través de estos 20 años. Entonces la pregunta acá sería, a la hora de usted hacer el cálculo de su radiación, ¿qué valor va a tomar? Si un valor acá intermedio, un valor acá pico hacia arriba o un valor pico hacia abajo. Sabemos más o menos que las horas de sol pico en Bogotá son estas que estamos viendo acá, de 4.5. 1, 2, 3, 4.5, 4.2 es un valor acá promedio. Puede subir a 5, puede bajar a 4, a 3.5. Entonces, como vamos a necesitar eso para calcular el número de paneles, la pregunta es esa. Si yo pongo acá 4.5 y me da que tengo que poner dos paneles, si me voy hacia arriba tengo que poner dos paneles, perdón, hacia arriba es menos paneles. Entonces, si estamos acá en el centro, digamos que tenemos dos, entonces arriba sería uno y hacia abajo sería tres. Entonces, ¿qué decisión toma usted de acuerdo a esta información? ¿Pone dos paneles, pone un panel o pone tres paneles? Yo pondría tres paneles, profe, en el caso para hacer que el sistema sea eficiente cuando la radiación es menor. Listo, Alfonso dice que tres y dio su argumento que es válido. Eh, Faber dice que tres. ¿Qué dicen los demás compañeros? Pongamos ahí en el chat. ¿Dos, tres o uno? Edinson dice dos. Carlos dice dos. Uno, perdón. Álvaro dice tres. Orlando tres. Ángela dos. Tres, dos.
Liliana dice que 3, Lenin dice que 2, Edelmira dice que 2, David 2, Mónica 3, Giovanni 2, Grimaldi 2, Magda 2. Listo, entonces ahorita que vengamos del descanso miramos a ver qué sería lo ideal, si poner 2, 1 o 3. De acuerdo pues a la información, ahorita miramos de dónde sacamos, de qué página sacamos estas gráficas. Luna dice que 2, Luis dice que 2. Listo, ya miramos ahorita después de que vengamos del descanso. Voy a aprovechar y les voy a compartir la asistencia antes de que se me olvide. Para que vayamos llenando, porfa. Ahí les compartí el link. Tomémonos 10 minutos, veámonos a las 9:10 y ya concluimos con la presentación. Ahí les dejé el link. Me confirman si ya lo pudieron llenar, si alguien ya lo pudo llenar. Les voy a compartir acá mientras tanto el enlace para vernos ahorita a las 9:10. Les voy a compartir acá también. La primera pregunta dice ¿qué dice la primera pregunta de Elvira? ¿Cuál es la diferencia principal entre irradiancia e irradiación? Precisamente lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es irradiancia y qué es irradiación, Edelmira? Lo que dijimos ahí, lo que hablamos ahí. Listo, entonces nos vemos ahorita a las 9:10. Ah, ok, era que no te había cargado. No es que no se hubiera entendido, sino que no te había cargado. Listo, ya nos vemos ahorita en 10 minutos.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Mantengamos porfa los micrófonos apagados. Listo, la idea te la compartí nuevamente. Profe, Señor, noticia fresquita, acabita de salir del horno. Ya el gobierno lanzó que sobre sacó un programa sobre Colombia Solar. ¿Escuchó? sí, señor. ¿Lo escuchó ese tema? Está Sí, como ya. bueno eso, pues es como con un decreto y todo para favorecer a todos los estratos 1, 2 y 3. Sí, gracias por acordarme. Se los voy a compartir acá. Profe. Que precisamente esta tarde había visto algo de eso. Y está fresquito porque salió apenas como de 3 días. Decreto. Sí, señor. Ahí se los voy a compartir por el grupo. Por ambos grupos de las 6 y... Pero para mí ese decreto tiene un punto ahí que no me suena mucho. Sí, eso toca mirarlo con calma porque es que también hay cosas ahí que uno a veces no entiende muy bien. No, es que mire la condición. Siempre que exista disponibilidad de presupuesto. Para mí esa frasecita ya, ese presupuesto, ese programa nació muerto. Cuando haya, Pero no, cuando no haya, tanto porque ahorita como estamos en el tema de la transición energética, sí hay varias cosas que tienen, o sea, parte importante del presupuesto sí tiene que ir destinado a eso. Obviamente sí, está por allá en quinto lugar, sexto lugar, pero pues ahí va. Toca mirar eso con lupa bien. sí, porque para mí eso, cuando haya presupuesto, eso es lo del bien para otro lado. Sí, señor. La corrupción aquí es muy brava. Sí, tiene mucho que ver con eso, lastimosamente. Listo, entonces vamos a continuar acá con la presentación. Les iba a mostrar la parte de donde habíamos sacado esos datos, esa gráfica. Les voy a compartir acá toda la pantalla y miramos. Entonces tenemos acá el PVGIS, es este de acá. El PVGIS es uno de las webs o de las aplicaciones que nos van a ayudar a nosotros a consultar los datos de radiación solar. Es uno de los muchos que hay en el mercado, en internet. Simplemente es un ejemplo, se llama PVGIS. Hay que pagar por ese programa. Sí, hay unas versiones que son de pago, hay unas versiones que son gratuitas. Esta parte que estamos viendo, pues es gratuita. Acá, por ejemplo, podemos ver la radiación a nivel mundial, como es esa radiación. Las partes más oscuras, las partes naranjas, son donde hay más radiación. Entonces acá toda esta parte de Estados Unidos y de México, acá la parte de Perú, de Chile, algunas partes acá de Brasil, todo África, la parte del desierto del Sahara, acá la parte del Medio Oriente. Fíjese acá en Europa, la parte de Inglaterra, de Noruega, de Suecia, de Finlandia, son lugares donde no hay mucha radiación, pero existen estos tipos de sistema fotovoltaico.
Entonces acá unas por otras. El tema de la radiación pues no es tan fuerte, pero el tema del frío va a ayudar a mantener estable el sistema, que esos paneles sean más eficientes. Acá en Colombia estamos como en un punto medio. Digamos, acá en la zona de La Guajira es bastante más cálido que en el resto del país, comparado, digamos, acá con Bogotá o con la parte occidental del país. Entonces, estos mapas son pues mapas históricos con datos históricos. Entonces, la idea es que nosotros confrontemos las mediciones empíricas con los aparatos que vimos anteriormente y los miremos con estos datos. Listo, entonces acá simplemente, bueno, vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase o en la que viene, la otra semana, mejor dicho, para mirar cómo funciona esto más o menos. Entonces, acá usted pone su localización, vamos a poner acá Bogotá, usted puede poner Medellín, puede poner Barranquilla, Cali, lo que sea, lo que necesite de acuerdo a su posición geográfica. Acá usted le va a dar, bueno, acá le damos Go para que active estas funciones. Acá iniciamos desde el 2005, usted lo puede hacer más corto, digamos que de 2005 a 2023. Vea que está solamente datos de 2023, toca entonces buscar unas fuentes o algo que ya esté del 2024-2025, pero si usted va y mira de pronto el Google Maps, el Google Earth, tampoco es que estén muy actualizados. Esto, para hacer esas actualizaciones, pues se necesita de tiempo. Aunque son bastante robustas estas aplicaciones, el manejo de datos pues es bastante tedioso y es bastante difícil de hacer. Listo, entonces acá usted pone desde 2005 a 2023. Fíjese que acá está todo lo que acabamos de hablar. La irradiación global, que vimos que era la suma de la difusa con la directa, la radiación también la normal. También nos hablan de un ángulo óptimo de irradiación. Acá vamos a poner eh, un ángulo que se suele poner entre 7, 10, 12. Vamos a poner uno de 10 y ahorita miramos de dónde sale ese número. Acá visualizamos los resultados y nos sale esta gráfica. Entonces en esta gráfica nosotros vamos a sacar los datos que necesitemos. Entonces, como les decía, esta es de Bogotá para los que recién llegaron. Entonces acá tenemos picos, en un pico en marzo del 2005, en febrero de 2007, en diciembre de 2009, diciembre de 2010, enero de 2013, septiembre de 2000, perdón, acá arriba, octubre de 2013, pero vea que más que todo es en enero y en diciembre, los picos acá en Bogotá. Acá estamos en diciembre, estamos en enero, diciembre, entonces habíamos dicho, habíamos preguntado que cuál era lo óptimo, si utilizar estos datos de arriba o utilizar los datos de abajo para mirar cuántos paneles íbamos a utilizar, poniendo como ejemplos acá en un valor intermedio que estábamos utilizando 2, en la parte de arriba utilizaríamos 1 y en la parte de abajo 3. Entonces, para mí lo ideal y lo intuitivo y lo más lógico sería poner dos paneles. Dos paneles, ¿por qué? Porque es que vea que la radiación no solamente va a ser o mejor, va a ser solamente fuerte en enero, para el caso de acá de Bogotá, entre diciembre y enero. El resto del año va a ser menor y también va a tener acá unos picos a mitad de año, entre mayo, junio. Entonces, lo ideal es mejor poner acá en el centro, tomar ese valor del centro para hacer el cálculo. Entonces, si me voy acá arriba, estoy siendo demasiado optimista.
Si pongo solamente un panel, pues solamente voy a tener energía en enero y diciembre. Y el resto de energía, ¿de dónde la saco? Puede ser de la red, entonces ya con un criterio digo, listo, pongo solo un panel y el otro lo tomo de la red, pero bajo esa premisa. O hacia abajo, demasiado pesimista, poner tres paneles, decir, hacia allá muy baja radiación, yo voy a contar con energía. Es otra lógica. O me voy acá al medio y decir, bueno, tengo más o menos este presupuesto, más bien me quedo acá en esta zona del promedio y pongo dos paneles. No estoy ni arriba ni abajo. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, sería como tomar un promedio más bien, entonces para poder Sí, es lo que se estila hacer. Es lo sí, que se aprovechar estila el hacer. promedio en el transcurso del año. Sí, señor, es lo que se estila hacer. Ay, Dios mío, copié lo que no era. Listo, entonces acá, ¿cuál sería el número? Entonces, la idea es que esto se hace de manera un poco más exacta. Acá pues podríamos sacarlo al ojo, decir más o menos 145. ¿Cuánto nos daría eso diario? Si eso es de marzo, entonces tocaría dividir 145 o aproximando un 146 dividido los días que tenga marzo. ¿Marzo tiene cuántos días? 30. Digamos 146 dividido 30. 31. Entonces vea que estamos en una radiación o en horas pico de 4.8. Ya sabemos 4.8. 4.8. Entonces toca ir a mirar si ese número de verdad coincide con lo que nosotros necesitamos. Entonces nos toca mirar, entre más datos tengamos, nos toca venir acá, eh, sacar estos datos, convertirlos acá a un Excel, hacerle pues el tratamiento correspondiente para sacar ese número exacto de horas solares pico y mirar qué eventos medioambientales han sucedido en estos 20 años. Eso nos sirve también para tener una idea de cómo se va a comportar nuestro sistema. Entonces eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a tomar esos datos y los vamos a organizar de tal manera que podamos sacar conclusiones utilizando esta herramienta, que puede ser también esta de Global Solar, puede ser el de la NASA, hay muchas herramientas. Eh, listo, no sé si tengamos alguna duda acerca de la gráfica. Acá tenemos otra que nos dice lo mismo. Vea, por ejemplo, acá en noviembre vamos a tener 4.8 kilovatios hora, que fue más o menos lo que acabamos de concluir. Vea que en octubre ese valor aumenta, en septiembre está en 6, va cambiando a lo largo del año. Acá en esta también podemos ver el tema del crecimiento del otoño. Podemos ver acá, bueno, esto es para cultivos, esto es para la dirección del viento, también es importante. Para nosotros también va a ser importante el promedio del viento para mirar cómo va a ser la disposición también de sus paneles para que no salgan volando. El tema de la lluvia también, por el tema de la limpieza del panel, es importante también que ese panel esté limpio. La nubosidad, que tanto se va a afectar a lo largo del año. Entonces son datos que toca venir a mirar acá un poco más con cuidado. Entonces, como les digo, estos son páginas, son aplicaciones que nos ayudan
a tomar decisiones. Hay muchas en el mercado, estas son simplemente ejemplos que hemos utilizado acá en estos cursos, pero pues hay otras que son más robustas, que son de pagos. Existe, por ejemplo, esta Helioscope, que tiene una versión gratuita durante 15 días. Esa, vamos a mirar si la podemos utilizar. Tenemos el PVSys también. Son herramientas ya de pago que tienen toda esta información mejor organizada y puede automatizar todo este análisis de datos que estamos tratando de hacer acá. Acá pues lo vamos a hacer de una manera un poco más rústica, más rudimentaria, pero la idea es que entendamos el concepto. Estamos igualmente en una etapa formativa, entonces tenemos que mirar bien cómo es que funcionan estos conceptos. Listo, entonces volvamos acá a la presentación. Sí, José Raúl. Profe, ¿usted nos puede compartir el link para buscar esto en internet? Sí, ahorita les comparto todos esos links. Gracias. Listo, entonces vamos a mirar algunos ejemplos acá de los parques solares que hay en Colombia y los que hay acá en Bogotá, para mirar más o menos qué datos nos dan y cómo es que están funcionando. Entonces tenemos ahí en pantalla el Parque Solar de La Loma, que queda en el Cesar, y nos dan acá unos datos. Nos dicen la capacidad instalada, nos dice que es de 187 megavatios en corriente directa. Nos dice que tiene 400.000 paneles, nos dice las hectáreas que ocuparon y nos dice acá también las toneladas de CO2 que se dejaron de emitir gracias a estos paneles. Este valor pues es subjetivo, lo que hablamos la vez pasada. Acá pues lo están teniendo en cuenta solamente en la etapa donde está generando la electricidad y no en las etapas anteriores ni posteriores a la vida útil del panel. Acá algo importante es estos datos, saberlos interpretar. Acá, por ejemplo, nos están diciendo que esta potencia instalada es en corriente directa. ¿Qué quiere decir eso? De corriente directa. Digamos acá el de Guayepo nos dice que es capacidad instalada en corriente alterna. ¿Vea? Corriente alterna y acá corriente directa. ¿Cuál es esa diferencia ahí? Pues que ahí toca utilizar inversores como tal para poder aprovechar mandarlos a un transformador y elevarlo, ¿no? Algo así. Sí, Luis Miguel, gracias. Precisamente eso es lo que dice el compañero. Acá, cuando estamos hablando de corriente directa, estamos hablando de la potencia instalada en el panel. Cuando miremos las datasheet de estos paneles, él nos va a dar una información y va a aparecer una potencia pico, o sea, lo máximo que pueda dar el panel en condiciones ideales. Mientras que acá ya lo estamos viendo es después del inversor. Acá pues no estamos teniendo en cuenta transformadores ni nada de eso, sino solamente los inversores. Entonces después del inversor ya es otra potencia que ya está calculada en corriente alterna. ¿Listo? Entonces acá tenemos esos dos ejemplos. Sí, José Luis. Qué pena. Normalmente pues, la potencia en corriente continua es mayor que la potencia en corriente alterna. Que perdón, el inversor uno lo puede, digámoslo así en términos coloquiales, sobrecargar hasta un 150% en referencia a lo que yo tenga en potencia de corriente continua. Sí, señor. Precisamente eso. Este valor siempre es más grande, el de la potencia pico de los paneles. Ya lo otro pues nos va a dar tenemos que tener en cuenta un sobredimensionamiento de acuerdo a lo que nos diga el fabricante, de acuerdo al criterio también del diseñador y de acuerdo a la normativa. Entonces ahí en el RETI y en la NTC 2050 nos hablan de eso, de cuánto porcentaje debe estar calculado, por ejemplo, los conductores, los cables que van saliendo del panel. eh, por ejemplo, el cálculo de la corriente tiene que ser un 25% más de lo que está calculado en el datasheet del panel. Entonces,
Más adelante vamos a mirar eso, ya metiéndonos en esa parte ya más numérica. Entonces acá tenemos este parque del de Guayepo 1, Guayepo 2. Acá nos dicen lo mismo, el tema de la potencia instalada, del tema de la contaminación. Vamos a mirar acá también este ejemplo, el que hay acá en el... Disculpe. Sí, Álvaro. Supuestamente yo le estaba preguntando a un ingeniero y la vida útil de la batería tanto en la Loma, Guajira y aquí en Barranquilla dicen que es menos porcentaje. ¿Por qué? Por la temperatura. Sí, señor, por la temperatura. Ah, ok, gracias. Lo mismo para el panel, no solamente para las baterías, sino para el panel también. Listo, miremos ok. acá el metal mecánico, el que queda ahí en la carrera 30 con Avenida Primera de Mayo, los que de pronto hayan tenido la oportunidad de estudiar acá. Nosotros hacemos parte precisamente de este, vea, Centro Metal Mecánico. Estamos ahorita inscritos ahí. Entonces acá queda, esta es la 30, acá donde están haciendo el metro, y esta es la Primera de Mayo. Y acá fue donde instalaron los paneles. Entonces acá también nos dan esos datos. 670 paneles, capacidad instalada en kilovatios pico, vea lo que estamos hablando. O sea, este dato nos los están dando de los paneles, o sea, en corriente directa. Permite aproximadamente el 30% del consumo energético, es decir, que ahí estamos conectados a la red, ¿sí? Estamos conectados a la red. Quiere decir que estos paneles están ayudando, están economizando el sistema, pero no lo están sustituyendo. Entonces, hay conexión a la red, es una conexión on-grid, pero no hay inyección a la red, es decir, no está sobrando energía. Entonces, ¿cuál es la idea, cuál fue la idea de estos paneles? Ayudar a economizar, que es precisamente lo que nos dice acá. Estamos economizando 200 millones de pesos al año. También nos hablan de la inversión, 2.100 millones de pesos. Hubo acá una alianza, una inversión adicional de 400 millones. Entonces, bueno, acá podemos mirar varias cosas, como las que acabamos de mirar. Y vamos a observar la parte técnica que estábamos hablando ahorita de la orientación de los paneles y de la inclinación. Entonces, acá en Bogotá estamos a 4 grados, latitud norte. Quiere decir que lo ideal sería poner estos paneles 4 grados mirando hacia el sur. Evidentemente acá estos paneles no están a 4 grados, sino que tienen una inclinación mayor, porque 4 grados sería muy cercano a 0 grados, es decir, poner el panel horizontalmente no es tan eficiente, no es tan viable, por el tema de la suciedad y de la autolimpieza. Entonces acá cuando llueve es mejor que esto esté entre 10 y 15 grados para que se puedan limpiar eh, ellos solos, una autolimpieza. Acá uno se preguntaría, ¿por qué no los pusieron directamente mirando hacia el sur? El sur es hacia abajo, el norte hacia arriba. Acá estamos totalmente en esa orientación acá con la brújula. Porque no están totalmente hacia abajo, sino están como inclinados hacia el suroriente. Y este hacia el suroccidente. ¿Qué opinan ustedes ahí? Sí, sí nos ubicamos más o menos. Considero que podría ser para aprovechar las horas más de sol que se produce en el día, ¿no? Digamos, ahí esa curva que su merced nos mostró, en ciertas horas va a estar a ciertos ángulos, ¿sí? Va a ser un mejor aprovechamiento. No, no es por eso. En este caso no. Ahorita vamos a mirar un caso donde sí. Estos paneles están quietos, están
en mesa fija, porque no están totalmente hacia el sur, si es lo que nos dice la teoría. Profe, yo creería que de pronto están tratando de aprovechar el reflejo de la luz, de pronto con las nubes o con el ambiente. No, este panel tampoco es bifacial, solamente está aprovechando la global. Ahí no hay reflejo. Y mire que tampoco hay sombras. No hay árboles cerca, no hay edificios cerca. Es una estructura que es bastante ideal para este tipo de instalaciones. Sí, José David. Por la temperatura, profe. Profe, pues yo creo que de pronto es como la más durabilidad de rayo de luz, ¿no? De pronto dura más el tiempo en girar el sol, digámoslo así. Entonces por eso lo colocaron horizontalmente, para que capte más el rayo solar. No, porque todo lo que usted está diciendo sería coherente si lo pusiéramos directamente hacia el sur a 4 grados. Ahí sí decimos sí, es todo lo que usted acabó de decir. Pero la pregunta es por qué no lo pusieron precisamente de esa manera, sino acá inclinado. Entonces acá la Por respuesta eso, profe, es, o sea, digamos 4 grados, digamos ahí estaría a 0 grados. Entonces, pues es como el momento donde capta más la radiación solar. no, acá no está a 0 grados, esto está, los paneles están inclinados acá sobre la superficie de la terraza, están más o menos entre 10 y 15 grados. Y acá vemos que si estuviera a 0 grados estaría acá en una línea horizontal, así. Acá una línea. Bueno, entonces, pues entonces lo situaron, digamos, ahí a 15 grados, pues entonces lo situaron más hacia el lado donde capta más los rayos solares. No, porque la captación solar precisamente está a 4 grados. Eso es lo que queremos saber. Porque Profe, si los colocaron así para evitar la acumulación de polvo. del polvo, pero bueno, si el tema de la limpieza es importante, vea que estos espacios que dejan acá es para que venga alguien y los pueda limpiar y Sí, les pueda profe, hacer de pronto mantenimiento. también la accesibilidad hacia los paneles y lo que dijo ahí el compañero, de pronto la polvución o no se sabe qué tenga al lado de los paneles que le genere contaminación. Listo, entonces acá la respuesta es sencilla. Acá los pusieron de esta manera por la arquitectura de la terraza. Vea que la terraza viene así, de esta manera rectangular. Si hubieran puesto los paneles de esta forma, mirando hacia el sur, de pronto no hubieran podido ponerse 670 paneles, sino de pronto menos. También estéticamente y funcionalmente acá para venir a hacerles la limpieza va a ser más incómodo. Entonces, ¿qué pasa? Acá como estamos prácticamente que en el Ecuador son 0 grados, eh, no es tan trascendental, no es tan crítico ponerlos de esta manera, acorde a la estructura y a la arquitectura de la terraza. Entonces es por eso, se acomoda a la arquitectura y a la estructura que ya existe. Entonces ya vamos a mirar un ejemplo donde sí los pusieron de una forma donde la arquitectura no es un factor limitante. Ya que acá también los pusieron de acuerdo a la terraza. Acá también en el parqueadero pusieron unos paneles. eh, pero fíjese que está de acuerdo a la estructura de la terraza. Entonces redondeemos las ideas mirando otro ejemplo. Vamos a mirar acá el que pusieron en la Nacional. Entonces ubiquémonos acá rápidamente. Este es el campus. Esta es la parte esta sigue siendo la 30, esta es la calle 26. Acá esta parte del campus es la que tiene forma de U. Entonces pusieron acá unos paneles en la Facultad de Ciencias y mire que tampoco están directamente hacia el sur, sino cómo están. Nuevamente están cuadrados y están configurados de acuerdo a la estructura de la terraza, lo que es la terraza. Entonces, si nos vamos a las matemáticas y nos vamos a la teoría,
no sería lo óptimo porque precisamente lo óptimo sería hacia el sur a 4 grados. Esto pues tiene una inclinación por el tema de la limpieza, lo que ustedes dijeron por el tema de la autolimpieza. Y acá sí vamos a tener en cuenta el tema de las sombras. Vean, acá sí hay unos árboles que pueden interferir en algún momento del día y pueden hacer sombra. Digamos acá este es un ejemplo claro. Acá en esta parte se ve que pudieron de pronto haber puesto otra hilera y dijeron mejor no porque la sombra va a entorpecer el buen funcionamiento del sistema. ¿Sí? Entonces está cuadrado a lo que da la estructura, a lo que da la arquitectura de la edificación. Sí, José David. Sí, profe, ahí bueno, lo que su profesor está diciendo así, depende de los estudios y la arquitectura que ellos replanteen en terreno, ¿no? Porque pues ya uno viendo en terreno, pues ya uno solicita o plantea según el diseño que tenga ahí, según las adversidades que tenga, las sombras y los árboles, lo que usted estaba diciendo ahí, de los árboles que están ahí pegados. Entonces, pues ya estando en terreno, ya se plantea mejor el diseño de cómo van a ser los paneles, Sí, claro. hacia qué punto nos va a captar mejor la radiación solar. Sí, digamos, si a usted lo contratan y le dicen, venga y ponga unos paneles acá, usted tiene que tener en cuenta esto, vea. ¿Sí ve? Exactamente, Este sí, árbol. exactamente. Ya en terreno se mira hacia qué punto va dirigido los paneles, donde uno vaya a tener mejor luminosidad que no sombra. Sí, señor. Acá, vea, en esta facultad de medicina también pusieron unos paneles. Vea que no está actualizado, pero estos paneles ya existen acá. Entonces acá pusieron los paneles y acá en esta parte, vea, está el árbol. Alguien diría, corten el árbol. Vienen acá los de ingeniería ambiental y le dicen, primero desbaraten el edificio antes de cortar ese árbol. Entonces, sí, ya son cosas Sí, también, señor. ya son cosas también, Exactamente, sí. ya son cosas también que se salen de la parte técnica. Acá vea, este edificio es más alto que este de acá. Entonces acá también hay una sombra. Entonces acá en esta parte tampoco se pueden poner paneles. ¿Sí ve? Entonces toca mirar bien eh, todos esos factores de las sombras, de la parte ambiental, de los permisos que haya. Acá en la biblioteca, está la biblioteca central, también pusieron acá unos paneles, la Gabriel García. Hubo también gente que se opuso a esto por el tema de la estética y de eh, ¿cómo se llama? De la conservación. Ponían el ejemplo que era como ponerle paneles allá a la Capilla Sixtina, algo así, dijeron. Hay que tener en cuenta también esa parte estética. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí le pondrían los paneles ahí, dañando esa estructura? Mónica. Pues lo otro que también se debe tener en cuenta es como ese cuadro de cargas, ¿no? Porque, digamos, en las otras imágenes que mostraban, se veía como más área con paneles y este solo se ve, pues, el área más reducida, ¿no? Sí, tenemos que tener en cuenta el tema del cuadro de cargas para mirar si el sistema es autosuficiente, si necesitamos inyectar energía o qué vamos a hacer. También digamos que acá alguien podría decir, no, vamos a poner unos paneles por acá. Entonces, el tema también del cuidado de las zonas verdes, esto es donde tienen acá ganado, donde tienen actividades, entonces también es importante tener eso en cuenta. Vamos a mirar otro ejemplo acá, el de la Escuela de Ingeniería. Entonces acá también hicieron ese proyecto fotovoltaico. Mire que acá sí están un poco más hacia el sur, pero porque coincidió un poco mejor con la arquitectura ya existente. Entonces acá esta parte es la de los laboratorios. Eh, este es un sistema que es un sistema también on-grid.
es decir, sin baterías. Esta, acá. También nos dice que hay 318 paneles, nos dice la capacidad instalada, nos dice el tema de los inversores y el rendimiento. Esto lo vamos a ver más con más detalle. Acá lo hicieron también para ahorrar en la factura. Entonces, como la actividad más fuerte es durante el día, entonces esto va a ayudar a abastecer acá la demanda energética y ya si se queda corta, pues está conectada a la red. Entonces acá en ningún momento hay una sobre oferta, o sea, no estamos sobreproduciendo energía para inyectarla, sino solamente estamos recibiendo, estamos haciendo la labor de consumidor. Estamos actuando como consumidores. Entonces, fíjese que en todos estos ejemplos se optó por poner de acuerdo a la arquitectura. Vamos a ver un ejemplo donde de pronto sí teníamos el espacio para orientar los paneles según lo que necesitamos. Entonces, vea que acá en Barranquilla, ¿qué latitud tenemos en Barranquilla? Si en Bogotá estábamos a 4 grados, ¿cuál sería la latitud acá en Barranquilla? O cerca de Barranquilla, porque eso no es exactamente en Barranquilla, es hacia el sur, Por ahí en unos 8. Guayepo. En Guayepo. Acá nos dice 10 grados, latitud norte, 10 grados 37 minutos 4 segundos, latitud norte. Y la longitud sí es muy parecida a la de Bogotá, 74. Estamos como en la misma línea. Entonces, de acá ya tocaría, si estamos 10 grados latitud norte, poner los paneles como 10 grados hacia el sur. Lo que nos dice la teoría, ¿no? Miremos a ver cómo los pusieron acá, vea. ¿Cómo están esos paneles? Esa es la más grande que hay acá en Colombia. Guayepo 1, Guayepo 2 y ahorita están haciendo Guayepo 3. Están ampliando eso. ¿Cómo están esos paneles? Si están hacia el sur. ¿Cómo los vemos ahí? Hacia el sur, profe. No, el sur es hacia abajo, ¿cierto? Sur abajo, norte arriba, oriente derecha, occidente izquierda. Están al oriente, ¿cierto? Sí. Están al oriente, parece Al oriente. Entonces acá uno se preguntaría profe. por qué los pusieron hacia el oriente y vea que están perfectos acá, vea. Tomemos como referencia acá. Están bien hacia el oriente. Acá sí tenían el espacio y todos los pusieron así. Sí, Luis. No, yo diría que por la ubicación del sol, por donde sale o los desplazamientos que hace el sol de oriente a occidente, diría yo que es por eso. Y parece que ahí estuvieran como ubicados en formas como en casitas que dicen. Sí, señor. Entonces acá va a depender también de qué movimiento va a tener estos paneles. Entonces los orientaron de esa manera porque ellos van a tener la facilidad de moverse con respecto a la posición del sol. Entonces el sol sale acá por el lado derecho, es decir, por el oriente, y durante el día el movimiento va a ser este. Entonces este sistema tiene un sistema de tracker, es decir, que va siguiendo la trayectoria del sol. Entonces, ese tracker también va a tener acá un sistema que funciona con otro panel independiente, con un panel solar para ese motor, para mover acá ese seguidor. Entonces, vea que los pusieron en esa orientación de oriente a occidente. También acá pues tiene todo el tema del espacio.
Acá nos convendría poner paneles bifaciales. Usted como diseñador pondría panel bifacial ahí. No, yo en mi caso mío no, muy por lo que es caliente, ¿no? Estamos hablando de que sería bueno, dado el caso de que fuera eh, eh, clima frío por el tema de la refracción, ¿no? Pero vea que el tema de la reflexión no tiene que ver tanto con la temperatura, sino con la luz, con el color de esa superficie. Si esta superficie fuera así toda, como Profe, esta ya arena, hay sí profe, sería bifacial. Señor, ya hay empresas que no miran si son bifaciales o no, sino en el precio de costo. Yo trabajo en dos empresas que son bifaciales y lo ponen en cubierta donde no refleja el sol ni nada. listo, Edison, gracias. Ahorita sí no, usted nos va a aclarar una duda que tenemos acá desde hace rato. Usted ya le pegó ahí a lo que era. Luis, Miguel. Sí, señor. Sí, Luis. Luis Narváez, Miguel Santos. Listo, entonces vamos a mirar acá eh, la presentación. Bueno, vamos a dejar un momento esto. Listo, entonces tenemos este proyecto acá en Ibagué, Tolima, un proyecto de Celsia, donde hicieron este montaje. Entonces está acá en mesa fija, estos paneles están fijos y estos paneles son bifaciales. Estas imágenes nos las compartió un compañero que está ahí trabajando acá en este proyecto del curso pasado y precisamente pues teníamos todos esa inquietud. Si este panel es bifacial y vea esta superficie es muy oscura y además al estar esto estático, esto nunca va a cambiar, esta sombra siempre va a estar ahí. Entonces la pregunta era, ¿por qué pusieron esos paneles bifaciales? Entonces ya el compañero Edinson nos va a explicar por qué. Ahora sí le doy la palabra a Edinson para que nos explique bien esa parte. Bueno, yo he trabajado con la compañía Enel, Sí, señor. una empresa global. Trabajé en la parte de aquí en Postobón, Malambo. Instalamos 10.000 y pico de módulos y todos eran bifaciales, eran Jingo. Y todos fueron en cubierta donde no reflejaban ni luz ni nada. O sea, quedaban pegaditos a la cubierta y yo le pregunté al ingeniero, ven acá, no, por el costo es más económico ese ahora y no sé, mucho, por lo cogieron fue por el costo, no por hacer la funcionalidad como tal del panel, del módulo, pues. Sí, la vez pasada también llegamos a la misma conclusión y fue por el tema económico. Entonces ya como todos esta tecnología, ya los chinos están haciendo eso de una manera pues en masa. Lo que valía antes un panel bifacial pues ahorita está prácticamente que a un precio más razonable comparado al panel de una sola cara. Entonces es por el tema económico, porque claramente funcional no es, o sea, acá desde la parte técnica no nos dan las cuentas, esto no va a reflejar absolutamente nada. Entonces es por el tema económico. ¿Listo? No sé si tengamos ahí dudas, algo más que aclarar. Profe, disculpe, también le adiciono que además del bajo costo, o sea, por ser menos costoso, también tiene que ver, como es bifacial, tiene un periodo de mayor durabilidad. Sí, también el tema de la Pues durabilidad que hay en en algunas ocasiones me han dicho o he visto jefes que han escogido paneles bifaciales por la cuestión de que tienen una mayor durabilidad. Listo, Luis, gracias. ¿Alguien más? Estamos hablando de entre 20, 25, 30 años, dependiendo de la calidad de los elementos. Vamos a mirar esta última parte
relacionada con, pues, con el tema de la seguridad. Esto pues al ser una instalación eléctrica toca ir a mirar todos los temas relacionados con la seguridad eléctrica, que pues prácticamente que son los mismos. Acá pues vamos a ver un fenómeno. Ese que está ahí haciendo el compañero. Eso nos lo compartió el compañero del mes pasado, que estaba trabajando allá en ese sistema, en el que queda en Ibagué. Estamos mirando acá esta primera imagen. Entonces, ¿cómo se llama ese fenómeno físico? ¿Sí lo vieron ahí? ¿Arco eléctrico? Exactamente, ese es un arco eléctrico. ¿Es algo normal o es algo anormal? Depende de la circunstancia, ¿no? Anormal. Anormal. Pero eso es anormal porque eso puede afectar también ahí el vidrio del panel. Hubo una mala conexión, invirtió los cables. No, ahí no es tema de Profe, polaridad. eso Porque es vea que ahí normal, está conectado, ahí permítame, está profe, conectado. La carga. Ahí está conectado. porque eso tiene voltaje, entonces es normal que pase por un mal contacto que haga, es normal que pase ese arco eléctrico. Sí, claro, es normal. Por Profe, eso, por eso eso es, el señor que está haciendo el trabajo, vea, tiene todos sus elementos, tiene los guantes, tiene la careta, tiene todos los elementos, porque él sabe que va a pasar eso. Él está consciente que va a suceder eso. Sabemos que cuando un circuito está energizado y usted lo va a abrir y está con energía, pues va a pasar, va a suceder el arco eléctrico. Como cuando usted va ahí y conecta ya el enchufe de cualquier cosa en la casa y sale esa chispa, ese es precisamente el mismo fenómeno. Sabemos que cuando está energizado va a ocurrir. Entonces, lo importante no es, eh, lo importante es estar consciente de lo que estamos haciendo y tener todos los elementos de seguridad para ese evento. Lo mismo acá en la segunda imagen, ocurre lo mismo. Entonces, lo importante es que estemos conscientes de que ese fenómeno va a ocurrir. Obviamente, ahí en las normas, en la NTC 2050, nos hablan de el tema de los descargadores de sobretensiones, el tema también de los, eh, eh, se me olvidó ahorita esa palabra, que el fusible, los fusibles, tanto en el lado de corriente continua como en el lado de corriente alterna. Entonces ya todos estos elementos, todos estos equipos vienen diseñados para cumplir las normas. Por eso es la importancia de comprar e instalar elementos que sean certificados. Listo, entonces esto fue todo por el día de hoy. Espero pues que les haya gustado la presentación. No sé si tengamos más observaciones. Luis Narváez, Felipe López. Sí, profe, Señor. una pregunta, profe, pues ya sabemos pues que los paneles tienen un ciclo de vida entre 15, 20, 25 años. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué tipo de tratamiento o manejo se le van a dar a estos ya cuando cumplan su ciclo de vida? Porque ya se ha evidenciado con los aerogeneradores que hay lotes extensos con este tipo y no saben qué hacer con estos. Entonces va a pasar de que ahorita estamos en el boom de los paneles, pero ¿cómo van a controlar este tipo cuando ya cumplan su ciclo de vida? Gracias, compañero. Sí, se nos olvidó tratar un poco más eso. Eh, en Centroamérica, en Europa, en España sobre todo, ya hay muchas normas relacionadas con esto. Acá en Colombia está todavía como en esa transición. El tema es que
sí hay algunas empresas que están pues desarrollando tecnología para que sea viable reciclar estos elementos y volver a darles pues la vida útil, pero tiene que ver mucho también con el costo, eh, que sea pues viable económicamente. Ayer pues vimos cómo esos residuos de estos sistemas hacen que la sumatoria total del sistema no sea tan eh, eficiente desde el punto de vista medioambiental. Recuerda que vimos las emisiones y todo esto, entonces eso hasta ahora pues está como en transición, está como en proceso de evolución, el tema del reciclaje, no solamente de los paneles, sino también de las baterías, que pues sabemos que son elementos que son bastante contaminantes. Ahí podría haber una oportunidad de negocio, alguien que tenga esa iniciativa de echarle números y mirar a ver si puede llegar a ser eficiente y rentable ese negocio. Hay unas empresas en Centroamérica que sí ya están haciendo eso y les está yendo bien. Obviamente la inversión no es que sea tan poquita desde el principio, la primera, esa primera inversión. Listo, no sé si tengamos más inquietudes, ya todos llenaron la encuesta. Sí, señor. Bueno, feliz noche, profe. Gracias. Listo. Igualmente nos vemos el lunes. Queda el fin de semana para que repasen toda esta información, para que lean las normas, para que saquen sus propias conclusiones. Acá pues lo que hemos hablado siempre, solamente es una guía. Ok, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes, que descansen. Buen fin Muchas de gracias, semana. profe. Buen fin de semana. Que Hasta descansen. luego, gracias. Listo, gracias a ustedes. No, Hasta ya, luego, profe, compañeros. hasta mañana, compañero. Hasta luego, compañeros. Gracias, profe. Listo, feliz noche, que descansen. Que rumbeen mucho. Que descansen. Listo, ahorita les comparto las respuestas. Igual la idea es que pues la saquemos nosotros mismos, ¿no? Esa está fácil, esas respuestas, pero igual ahorita se las comparto.